Para evitar problemas, siempre inventaba que tenía un esposo. Mientras compraba con una compañera de trabajo, vi un vestido realmente caro. La vendedora presionó bastante para venderlo, así que dije, olvídalo. Mi marido no estará de acuerdo incluso si lo adquiero. Tendré que devolverlo inesperadamente. Al día siguiente, llegó un paquete a la empresa. Cuando lo abrí, era de hecho esa prenda. A mi amiga se le iluminaron los ojos. Tomó la tarjeta que estaba dentro y leyó. Para mi querida esposa, si te gusta, deberías tenerlo. Te mereces todas las cosas hermosas. Firmado. Tu amado cónyuge. Me quedé completamente atónita. Esa pareja era algo que yo había inventado. Nunca había estado en una relación. Así que, ¿de dónde salió? Pensé que Ginebra solo estaba leyendo tonterías. Agarré apresuradamente el papel. Pero vi que estas 2 líneas efectivamente estaban escritas en él. Isadora, normalmente dices que tu chico no te deja hacer esto o aquello. No es bastante generoso. $5,000 gastados sin pestañear. Otras colegas también se acercaron. Así que tu pareja es así de rica. ¿Quién lo hubiera pensado? Forcé una sonrisa, incapaz de articular palabra. Habían pasado 3 meses desde que me uní a la compañía. Y mi personaje de casada era muy estable. Cualquier cosa que no quisiera hacer, la rechazaba diciendo que no me dejaban. Funcionaba de maravilla. Pero en realidad, estaba soltera. Y jamás había sostenido la mano de un muchacho. Eché un vistazo. La ropa era incluso de mi talla exacta. ¿Quién la envió? Me pregunté narcisistamente si alguien estaba enamorado de mí. Sin embargo, solo vi este artículo cuando comprábamos juntas. Por lo tanto, ella era la única enterada. Observé discretamente su expresión. Completamente normal todo el día. Estaba inquieta después del turno. Llamé al servicio de atención al cliente de la tienda. Esta no era una transacción pequeña. El establecimiento debería tener la información del comprador. Pero el representante se quedó en silencio por unos segundos y respondió. Lo siento, señora. Este pedido se hizo de forma anónima. El cliente optó por la protección de privacidad. No podemos ver los datos. Qué misterioso. Miré la tela durante mucho tiempo. Luego la guardé en lo más profundo de mi armario. A la mañana siguiente en la oficina, mi colega preguntó por qué no lo llevaba puesto. Quería deleitar sus ojos viendo cómo luce un atuendo de $5,000. Lo ignoré argumentando que usar algo tan costoso para laborar era un desperdicio. No me atrevía a lucir algo de una fuente desconocida. Ella no indagó más. Me enfoqué en mis deberes. Poco después, la recepcionista me llamó diciendo que tenía una entrega. Todo mi cuerpo se estremeció. Tuve un mal presentimiento, efectivamente, al traer la caja y abrirla. Adentro había un set completo de lápices labiales. La nota adjunta estaba firmada de nuevo por mi supuesto amor. Mi amiga exclamó, preguntando si no eran los recién lanzados de los cuales hablamos la semana pasada, cuando dije que me gustaban varios tonos. Sí, e incluso había comentado casualmente en ese instante que realmente quería adquirir la colección entera. Pero mi hombre definitivamente se negaría diciendo que tengo suficiente maquillaje. La otra mujer negó con la cabeza maravillada de que ahora simplemente comprara todo para mí, preguntando qué clase de ángel tenía a mi lado. Definitivamente tan angelical que ni siquiera sé quién es. ¿Qué diablos está pasando? ¿Podría alguien realmente estar flechado? Entonces que se confiese en mi cara. ¿Qué sentido tiene enviar regalos en secreto, llamándose a sí mismo mi esposo? Mi mente era un desastre. Metí los cosméticos en el cajón, me miraron de forma extraña, cuestionando qué me pasaba y por qué no estaba para nada feliz de recibir un obsequio, cuestionando si nos habíamos peleado. Sonreí torpemente, lo cual tomaron como confirmación, deduciendo que con razón me había estado mandando presentes estos últimos 2 días, exclamando que con alguien tan generoso por qué discutiría. No hablé. Memoricé en silencio el número de seguimiento en la etiqueta. Busqué el portal en línea contactando a soporte. La respuesta obtenida fue que esa orden se realizó anónimamente, siendo imposible proporcionar detalles. ¿Pueden las adquisiciones web ocultar la identidad? Estaba reflexionando sobre esta interrogante cuando de repente, recepción avisó que viniera a buscar mis flores. Me levanté sin comprender caminando hacia allá. El repartidor sostenía un ramo enorme preguntando si era la señorita Isadora y afirmando que eran enviadas por su esposo. Me congelé en el acto. Para cuando reaccioné, el sujeto ya se estaba alejando. Lo perseguí apresuradamente llamándolo para detenerlo. Disculpe. ¿Quién hizo la solicitud? Me miró raro respondiendo que mi cónyuge. Negué con la cabeza pidiendo ver la cuenta del comprador. No entendió. Sin embargo, lo hizo de todos modos. Sacando su teléfono mostrándome el historial de chat, como era de esperar, la página del remitente estaba en blanco. Indicó que el arreglo costaba $2,000 menos la tarifa de envío y que le dieron 1,000 extra como propina. Sonreía tan ampliamente que sus ojos desaparecieron, elogiando la bondad y generosidad de mi pareja. Le devolví el celular rígidamente forzando una mueca tensa. De vuelta adentro, mis compañeras se reunieron alrededor, asombradas por el tamaño del arreglo, deduciendo que costó miles. Otra añadió que eso no era nada comparado al atuendo de $5,000 comprado sin pestañear. Notaron una misiva preguntando qué decía. Solo entonces la vi. Cariño, ya no te enojes. Al leer esta línea claramente, mi mano tembló casi tirando todo. Unas cuantas bromearon sobre cómo pude soportar pelear con alguien tan genial, llorando de envidia, deseando tener a alguien así de bueno, sugiriendo que su disculpa era sincera y debía perdonarlo. Todas hablaban a la vez. Yo no podía asimilar ni una sola palabra. En cambio, miré a Ginebra. Ella era la única sabedora de mis comentarios. Incluso el momento en que acabo de mencionar frente a ella la supuesta riña, un detalle fue entregado inmediatamente pidiendo reconciliación. Ella había descubierto mi mentira haciendo una broma. Pero estas cosas no eran baratas. No parecía que ella gastaría tal suma. No podía entenderlo. No tenía ni idea. Mi cabeza era un caos. Después del trabajo fui a visitar a mi abuelo. Él cocinó una gran mesa de comida. Me enganché cariñosamente de su brazo actuando consentida. De repente noté que no llevaba puesto su audífono, y pregunté por él. Él tenía muchos problemas auditivos. Le tomó un tiempo entender mi duda. Respondió que se le cayó accidentalmente en el río mientras pescaba ayer, restándole importancia. ¿Cómo podría no ser grave? Inmediatamente busqué aparatos en línea investigando cuál era el mejor. Me pidió que consiguiera uno barato sin desperdiciar fondos. No regresé a casa esa noche quedándome a dormir. Temprano a la mañana siguiente, un golpe en la puerta me despertó. Salí de la habitación con los ojos llorosos, viendo al anciano abrir. Afuera había un mensajero pidiendo una firma. El señor mayor observó el paquete congelándose sorprendido de lo rápido que llegó. Me espabilé al instante apresurándome, mirando de cerca. El artículo sostenido era exactamente un dispositivo auditivo. Ni siquiera había concretado la transacción todavía. Al instante, se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. El trabajador insistió en la rúbrica. Mi familiar estaba a punto de hacerlo. Rápidamente intervine diciendo que creía haber adquirido el equivocado, disculpándome y rechazándolo. Esto era para mi abuelo.
No me atrevía a aceptarlo sin más. ¿Qué pasaría si fuera peligroso? Mientras lo devolvía, alcancé a ver una nota familiar pegada a la caja diciendo que por supuesto tenemos que darle lo mejor, firmado por el esposo de Isadora. Mi mano tembló de miedo. Tras despedir al individuo, pedí medio día libre llevando a mi ser querido a una tienda física para solucionar el problema. Luego le exhorté repetidamente que si recibía alguna encomienda, recientemente debía consultarme de inmediato, aunque no entendió muy bien. Me escuchó atentamente. Cuando retomé mis labores por la tarde, era un completo desastre. ¿Quién era exactamente esta persona para siquiera saber la dirección de mi familia? Más importante aún, solo nosotros dos sabíamos del plan de compra. Había realizado la búsqueda en la web la noche anterior, siendo entregado en el umbral al alba. No importaba cómo lo pensara, era absurdo. ¿Podría alguien haber instalado algo en mi celular monitoreándome? Pensándolo una y otra vez. Esta era la única posibilidad. Tan pronto salí, fui a conseguir un equipo nuevo, formateé el viejo. Vendiéndolo de segunda mano, desembolsar 2 grandes sumas en una jornada, hizo que me doliera el corazón. Lo que me dio tranquilidad fue no recibir más obsequios durante las jornadas posteriores. Acababa de respirar aliviada. Esa velada tuve un sueño extraño. Un hombre desconocido me habló con una mirada de agravio. Cariño, no usas la ropa que te di, no utilizas los cosméticos, e incluso rechazaste la ayuda médica. ¿Estás harta de mí? ¿O simplemente no deseas detalles? Es tu cumpleaños. ¿Qué tal si te doy efectivo? Puedes adquirir lo que quieras tú misma. Desperté en estado de shock. Mi corazón casi se sale del pecho. Hoy efectivamente celebraba mi natalicio. ¿Qué clase de visión desordenada era esa? La alarma sonó en ese momento. Me di unas palmaditas en la cabeza para olvidarlo levantándome para ir a la oficina. Sentada en mi escritorio. Estaba masticando pan apresurando una propuesta cuando mi dispositivo vibró de repente. Lo abrí abriendo mucho los ojos, unidades, decenas, centenas, miles, decenas de miles. 1 millón. Mi tarjeta había recibido un depósito por esa cantidad. Pensé que era una broma. Al entrar a la aplicación bancaria, efectivamente estaba el saldo extra. Nota. Cariño. Feliz cumpleaños. ¿Qué era esta situación? Las palabras de la alucinación surgieron en mi mente. Me quedé congelada en mi asiento sintiendo que mi visión del mundo colapsaba. Al ver que ni siquiera parpadeaba, mi amiga me dio un codazo preguntando qué pasaba. Rápidamente puse el aparato boca abajo respondiendo que nada, por Dios. ¿De dónde salió este monto? No me digas que en realidad tengo pareja, pero simplemente no lo recuerdo. Por cierto, vi marcado en tu calendario que hoy festejas tu día. ¿Cómo planeas celebrarlo? Preguntó la chica casualmente a mi lado. Levanté el móvil en silencio echando otro vistazo a las finanzas. Nunca había usado lo que envió el sujeto. Eran reales estas cosas. Por ejemplo, se podría usar el capital. Respiré hondo. Chicas, hoy es mi celebración. Las invito a todas a cenar. Al escucharme, mis compañeras comenzaron a animar. Alguien incluso preguntó si no lo pasaría con mi amado. Inventé la excusa de que estaba en un viaje de negocios. Luego envié la dirección de un restaurante en el chat grupal. La indiscreta se sorprendió de que pagaría algo tan caro. Sonreí guardando silencio. Todavía estaba un poco preocupada sobre si los fondos se podrían gastar. Resultó que mis temores eran innecesarios. Al verme cancelar una cuenta de más de $15,000 sin pestañear, las presentes se quedaron boquiabiertas. ¿A qué se dedica exactamente tu chico? Es tan rico. Realmente diste en el clavo. No me habría dado cuenta antes. Muy bien. Que pida un deseo primero. Ordené un pastel. Me pusieron un sombrero festivo. Encendieron las velas. Cerré los ojos pensando en las extrañas experiencias recientes. Tuve un pensamiento absurdo. Podría ser que tengo superpoderes y cualquier cosa que desee la obtengo. Entonces bien podría intentar algo grande. Canté en silencio en mi corazón queriendo muchísimo efectivo. Abrí los ojos soplando la flama. Me fui a casa por la noche. Después de lavarme y acostarme, vi un mensaje no leído. Me senté de golpe. Apreté los puños. Abrí la notificación. Otra suma había sido acreditada. La cadena de números era más larga que la matutina. Con el pulso acelerado, conté los ceros. Eran 100 millones. Nota. Te daré muchísima riqueza. Era demasiado increíble. Me levanté caminando en círculos varias veces sintiendo que estaba soñando. Realmente mis anhelos se hacían realidad. Esto no era científico. Al calmarme, sentía que algo andaba mal. Con ingresos tan enormes, sería el blanco de las autoridades. Al hacerme rica de la noche a la mañana, atraería a los delincuentes, aunque la sensación de abundancia era genial. No me atrevía a tocarlo. Pensándolo bien, decidí ir a la comisaría mañana. Si ellos pudieran rastrear el origen, sería lo mejor. Si no pudieran, al menos habría un registro. Tomé unas cuantas respiraciones profundas consolándome, recostándome. Me preparé para dormir cuando de repente mi mano resbaló abriendo la galería fotográfica. Me senté violentamente una vez más porque unas cuantas imágenes que nunca había visto habían aparecido de la nada. Eran capturas mías junto a un hombre desconocido. Este individuo se veía exactamente como el rostro de mis sueños. Estaba aterrorizada encendiendo la luz frenéticamente. Era prácticamente un fantasma. No tenía ningún recuerdo de esas escenas. Estaba segura de no conocerlo, a menos que fueran creadas por inteligencia artificial. Acababa de cambiar de celular. La nueva adquisición también estaba siendo monitoreada. Sin importar qué, absolutamente tenía que reportar esto. Dejé la lámpara encendida toda la madrugada sin atreverme a descansar. Tan pronto como amaneció, tomé un taxi a la delegación. Le ha pasado algo. Era demasiado temprano. Además, mi tez era anormal. El oficial de guardia se puso alerta sirviéndome un vaso de agua. Se lo juro. Instantáneas de un extraño aparecieron de repente en mi dispositivo. También recibí una cantidad enorme de una fuente desconocida. El uniformado frunció el ceño preguntando el monto. 1 millón más 100 millones. El agente dio un salto del susto gritando el nombre de su colega Bastian, cuestionando por qué se asustaba tanto otro policía desde la distancia. Me congelé por un momento. Levanté la vista lentamente viendo su cara. Mi mente explotó. Sabía lo que estaba pasando. Mientras me sentía emocionada, tuve un fuerte dolor de cabeza. El malestar golpeó como si algo hubiera caído dentro de mi cráneo. Agarré el borde del mostrador con ambas manos. El servidor público que tomaba mi declaración extendió la mano instintivamente. Desde el otro lado de la habitación, el aludido se acercó en 3 pasos. Tenía la misma apariencia del sujeto onírico, no un parecido que pudiera explicarse, idéntica mandíbula, iguales ojos. Estaba parado ahí a las 6 de la mañana, mirándome como si yo fuera tanto un expediente como otra cosa innombrable. Mi cerebro produjo varios pensamientos simultáneamente. Ninguno fue útil. Lo único que salió de mi boca fue una petición para que antes de arrestar a alguien, explicara por qué se parecía a mi marido ilegal. La habitación se quedó completamente en silencio.
El primer trabajador nos miró a los dos. Él me observó por un largo rato preguntando si iba a desmayarme. Respondí que lo estaba decidiendo. Me sugirió sentarme primero para resolverlo después. Alguien trajo una silla. Me acomodé. Mis rodillas lo agradecieron. El susodicho manejó mi caso personalmente. Pidió que le mostrara todo. Las transferencias bancarias, la galería, los registros de entrega a los que les había tomado captura de pantalla. Los revisó metódicamente sin expresión legible. Hizo algo inesperado. Sacó su propio móvil girándolo hacia mí. También había retratos en su pantalla donde salíamos juntos. Un restaurante que no reconocí. Lo que parecía un parque en un día despejado. Una cocina con la luz matutina entrando. Nunca había estado en ninguno de esos lugares acompañada. Mucho menos con él, a quien había conocido hace aproximadamente 4 minutos. Pregunté cuándo aparecieron. Mi voz salió más pequeña de lo planeado. Respondió que hace 3 semanas. Retrocedió mostrando que la primera apareció a la mañana siguiente, de tener una visión sobre una mujer llamada Isadora, comiendo pan mientras trabajaba quejándose de que su esposo no la dejaba adquirir maquillaje. Me quedé mirándolo. Añadió que mi nombre figuró mientras dormía, no sabiendo quién era yo hasta este preciso instante. Le dije que esa era la afirmación menos reconfortante jamás escuchada. Admitió saberlo guardando el aparato. También expresó ser consciente de que lo descrito sonaba loco. Cuestioné si era un espectro. Me miró fijamente asegurando estar vivo. Repliqué que eso es exactamente lo que diría un fantasma con sueldo. Por primera vez, algo cambió en su semblante. No exactamente una sonrisa, más como alguien controlando el impulso de tener una. La investigación financiera confirmó que los fondos no eran producto de un robo. Tomó 2 horas y 3 departamentos. La conclusión fue clara. Ambos depósitos se rastrearon hasta una cuenta de fideicomiso privada a su nombre legal. Las transferencias se habían iniciado, automáticamente activadas por condiciones en las instrucciones bancarias. Cláusulas que sus abogados aparentemente no entendían al igual que todos los demás. Lo mejor que pudieron reconstruir fue que respondían a afirmaciones que yo hacía sobre un marido actuando sobre ellas literalmente, como si el sistema hubiera sido configurado para cumplir cualquier anhelo expresado por su beneficiario. Yo figuraba como la única receptora de un patrimonio para el que nunca firmé documentos. Establecido hace aproximadamente 3 años antes de conocer a este hombre, o saber cómo se llamaba, el oficial inicial estaba anotando cosas con la expresión de haber elegido una carrera simple en el servicio público, reconsiderando cada decisión tomada. Mi nuevo conocido presentó documentación para colocar el capital en una retención protegida, mientras continuaba la indagatoria. Hizo esto antes de que yo lo pidiera. Me guió a través de cada paso explicando cada formulario, asegurándose de que tuviera copias de todo. Confirmó que la fortuna estaba asegurada. Pregunté si no sería arrestada. Lo negó. Dejé salir un suspiro contenido durante aproximadamente 12 horas. Miré la tarjeta de contacto que estaba escribiendo. Pregunté si en caso de recibir una mina de diamantes debía llamarlo. Pidió por favor comunicarme antes de aceptar bienes minerales. Indagué sobre el límite para esos activos. Aclaró que cualquier cosa que requiera un permiso de excavación deslizando el cartón sobre el escritorio. Añadió que montos menores podíamos discutirlos. Tomé el papel mirándolo por un momento. Todavía estaba aterrorizada y profundamente confundida. Debajo de todo eso, había algo inexplicable. La sensación específica de reconocer a alguien que aún no deberías conocer. Me fui a casa durmiendo durante 11 horas seguidas. Los sueños fueron más tranquilos de lo que habían sido en semanas. En el trabajo, nada había cambiado en la superficie. Ginebra me saludó como de costumbre preguntando si me sentía mejor, si la cena fue divertida, si el misterioso benefactor hizo algo romántico desde entonces. Dije que todo estaba bien volviendo a mi escritorio. Bajo la superficie, la observé. Ella preguntó por él un par de veces en la primera hora con la misma sonrisa casual y tono cálido, pero sus ojos hacían lo que hacen cuando quieren información fingiendo que no. Observaron mi rostro un segundo de más, esperando ver qué cambiaba. Ella siempre había sabido mis palabras exactas sobre la ropa, los cosméticos y la discusión. Había sido la única presente en cada uno de esos momentos. No dije nada. Solo le devolví la mirada sonriendo y hablando sobre la celebración de mi natalicio sin que ella tuviera idea. El policía vino a la oficina un jueves. Estaba en uniforme completo, lo que no ayudó a mi situación. En el momento en que la recepcionista avisó de su presencia preguntando por mí, todas las cabezas se giraron esperando. Estaba tranquilo y completamente profesional. Dijo que estaba allí con respecto a una investigación financiera, originada por mis reportes, teniendo preguntas de seguimiento. Tono estándar y monótono propio de alguien leyendo un procedimiento. Los presentes no escucharon nada de eso. Lo que percibieron fue a un alto, serio y apuesto agente, preguntando específicamente por la chica que tiene un esposo misteriosamente generoso. Alguien susurró. Otra persona sonrió. La indiscreta se quedó muy quieta. Hablamos en una de las pequeñas salas de conferencias con la puerta abierta. Tenía algunas dudas sobre los registros de entrega. Las respondí. Al final le dije que efectivamente acababa de confirmar a todo mi entorno laboral que estaba siendo investigada por las fuerzas del orden. Me corrigió diciendo que no era así y ellos no lo sabían. Le pedí que aclarara después de entrar viéndose así. Me miró. Le dije que lo olvidara cuestionando qué se suponía que debía decir. Que sí estaba involucrado en mi caso, pero también aparecía en mi galería. A pesar de no conocernos y compartíamos alucinaciones nocturnas, pero que no se preocuparan por ser un asunto de dinero. Hubo una pausa. Admitió que no era lo ideal. Respondí con sarcasmo agradeciendo su gran ayuda. Se levantó para irse deteniéndose donde algunas podían escuchar diciendo en una voz perfectamente medida que yo cooperaba con una indagatoria pidiendo no difundir rumores. Fue la cosa más propia de una pareja que alguien había dicho sobre mí en un entorno profesional. Haciéndolo con la intención específica de apoyar, lo alcancé en el ascensor recriminándole que estaba empeorando la situación. Admitió haberse dado cuenta mientras las puertas se cerraban. Volví a mi lugar intentando concentrarme. Mi compañera me sonrió y le correspondí. Esa noche volví a soñar. La visión fue más clara. Llevaba puesto el vestido caro riéndome de algo. Él estaba a mi lado con una luz cálida sintiéndose como una escena de una vida vivida, en algún lugar inaccesible directamente. Luego el panorama cambió a lluvia, y una carretera con un momento de impacto, que no se mostró en su totalidad pero dejó una impresión fría típica de las pesadillas. Escuché su voz en la oscuridad diciendo algo casi inaudible como un sonido a través del agua. Me desperté llorando sin saber por qué. Presioné mi rostro contra la almohada quedándome así por un rato. Busqué su contacto casi llamando pero colgué antes de conectar. Mi teléfono sonó. Era él afirmando que también tuve la visión. No era una pregunta. Me senté preguntando cómo lo sabía. Admitió no saberlo, y que llamó porque despertó con mi nombre en su cabeza. Hubo un silencio. Preguntó si estaba bien.
Respondí que lo pensé y no sabía qué vi. Él tampoco lo comprendía completamente. Tras una pausa más larga, confesó empezar a creer que sea lo que sea que pasó antes. Ninguno escapó limpiamente. Nos quedamos en la línea por un rato. Ninguno dijo mucho. Fue un silencio que se siente como compañía en lugar de ausencia. Eventualmente dije que intentaría dormir de nuevo. Estuvo de acuerdo. Descansé sin que nada me persiguiera esta vez. La primera grieta en la entrometida se mostró 2 semanas después. Comenzó poco a poco. Una colega mencionó que andaba haciendo muchas preguntas sobre la visita de las autoridades. Otra dijo que habló con recursos humanos sobre preocupaciones respecto a una trabajadora que recibía grandes depósitos inexplicables. Luego me llamaron de la gerencia. El directivo se veía incómodo informando sobre un reporte anónimo, indicando la recepción de capital sospechoso, mentiras sobre mi estado civil y una supuesta relación con un servidor público planteando inquietudes sobre posible corrupción. El documento contenía la cantidad exacta. Miré al superior preguntando con mucha calma cómo el denunciante conocía la cifra específica. El jefe parpadeó. El aludido llegó 20 minutos después de mi mensaje. No irrumpió. Presentó la prueba metódicamente sin drama. Los registros mostraban el reporte voluntario de los fondos antes de gastarlos. El resumen confirmaba la legalidad de la fuente. El rastreo demostraba que la queja se originó desde un dispositivo que accedía a la red laboral. Con el inicio de sesión del departamento de la chismosa, el responsable miró los papeles y luego la puerta. El uniformado mantuvo la calma confirmando la legitimidad del dinero y elogiando mi responsabilidad en estas circunstancias. Luego colocó un informe de la unidad de datos mostrando que los metadatos coincidían con las marcas de tiempo en las que la acusadora había iniciado sesión fuera del horario. La mandaron llamar. Se sentó con una sonrisa que vi desvanecerse en los siguientes 4 minutos. Negó haber presentado algo. Le mostraron los accesos. Argumentó que podría haber sido un error. Le cuestionaron cómo una equivocación incluía accidentalmente una cifra no pública. Excusó haber escuchado algo. La miré preguntando cómo sabía la cantidad. El espacio quedó en silencio. Presionó sus manos sobre la mesa justificando preocupación para no implicar a la empresa, revelando que tomé fotos de las tarjetas. Su rostro se quedó inmóvil. Señalé que la redacción de las notas era específica y la única forma de saberlo era documentando cada una. Mantuve mi voz uniforme acusándola de armar un expediente en lugar de proteger a la corporación. Intentó defenderse. Le recordé que sabía de mi visita a la comisaría antes de usar el crédito, y omitió decírselo a los superiores porque no ayudaba a su narrativa. Miró a los presentes intentando encontrar su expresión cálida y preocupada, pero nadie le creyó. Bajó la voz disculpándose, alegando que todos hablaban de mi pareja. Le dije sin maldad que estaba enojada porque mi falso cónyuge me trataba mejor de lo que nadie la había tratado a ella. Eso fue todo, no respondió. Fue despedida la semana siguiente por violación de privacidad, denuncias maliciosas y filtración de información a terceros, porque la queja llegó a Lucrecia. Me enteré de esta mujer por mi protector, quien lo mencionó con la actitud de quien espera un problema sin sorprenderse. Ella pertenecía al círculo social de su familia siendo de dinero viejo y opiniones arcaicas. Aparentemente le contaron sobre mí y decidió intervenir personalmente. Llegó a la delegación 2 días tras el despido luciendo elegante, con chaqueta de seda y postura altiva, asumiendo que cada habitación era suya. Me miró asumiendo mi identidad. Lo confirmé. Habló sin bajar la voz, siendo directa, dudando de mis explicaciones y advirtiendo sobre una revisión legal de mi amnesia conveniente. Le informé que fui a la justicia antes de tocar la riqueza. Hizo una pausa. Añadí que rechacé la ayuda para mi pariente por temor comprando una yo misma esa mañana. La miré destacando mi solicitud de rastreo de fondos anónimos por miedo y deseo de hacer lo correcto, estando todo documentado. Le pregunté qué había hecho ella. Tenía una respuesta lista como siempre. Antes de que pudiera usarla, su conocido intervino resaltando mi honestidad superior a la de mis acusadores. Ella levantó el mentón mirándolo asumiendo cierto tipo de acceso, criticando mi invención y la entrega del universo de su cuenta bancaria, catalogándolo de barato, usándolo como herramienta. Pensé en el vestido, los labiales, el millón intacto y el audífono. Admití saber cómo sonaba porque lo estaba viviendo. Se volvió hacia él insistiendo sobre mí. Él la corrigió usando solo mi nombre de manera silenciosa y final. Se fue sin lograr su objetivo mencionando al salir que hablaría directamente con los parientes. El trabajador de turno lo anotó con vacío profesional sin intención de actuar. Lo que hizo a continuación fue predecible amplificando el rumor en línea. Construyó una narrativa limpia sobre una empleada con historial inventado recibiendo más de 100 millones conectada a un policía adinerado. Los comentarios me tacharon de cazafortunas cuestionando cómo terminé en un fideicomiso. Leí uno y bajé mi móvil. Mi aliado vino esa noche con documentación. De sus abogados, el equipo legal ya investigaba cómo se obtuvo la confidencia, puesto que no era pública y solo provenía de la filtración que constituía una violación. La indagatoria se movió en varias direcciones incómodas para la difamadora que usó datos robados. La familia no la apoyó como esperaba tras entender la realidad. Intentó presentarse como protectora, pero el padre paciente y metódico le pidió explicar cómo contactar a los medios. Constituía protección. No pudo. La evidencia cerró el círculo sobre ella. Su asociación de marca reconsideró en silencio. La Junta Benéfica recibió una carta sobre la investigación. 2 semanas después le pidieron no asistir a un evento familiar planeado. Pregunté cómo lo tomó. Respondió que también como se esperaría y que ella me llamó don nadie. Afirmé que sonaba exacto. Él le replicó que había perdido ante nadie. Lo miré sentado frente a mi mesa con 2 tazas de café frío hablando con la misma calma monótona de siempre. Pensé que era la mayor defensa hecha por mí sin actuación. Recordé la visión de la cocina cálida y matutina, contrastando con el atardecer actual, y un hombre que nunca usó la palabra esposo para obtener ventajas. Llamé a sus abogados tras pensarlo durante días. El patrimonio era sustancial y legalmente mío, pero no quería que fuera mi ancla. Pedí poner la mayor parte en un fondo caritativo conjunto protegido, separado de ambos destinado a propósitos mutuos dificultando acusaciones de trampa por ambas partes. Los licenciados me miraron. Aclaré no ser abogada pidiendo me dijeran si era estúpido. Negaron afirmando que era bastante cuidadoso. Se lo conté a él después. Guardó silencio diciendo que no tenía que hacerlo. Reconocí que el capital era mío, pero no quería que me retuviera. Me miró largo tiempo acordando que tampoco quería que esa fuera la razón. Lo llevé a conocer a mi abuelo un sábado. Su aparato funcionaba bien escuchando la mayor parte de la plática, estando más presente de lo esperado. Se sentó frente a él, presentándose cortésmente. El anciano nos miró a ambos, deduciendo a todo volumen que él era el responsable de la costosa adquisición. Aclaré que la rechacé, pero su fondo familiar la envió siendo complicado.
El mayor lo miró con respeto genuino por su posición y responsabilidad. Él admitió intentarlo añadiendo que yo fui cuidadosa solucionándolo por mi cuenta antes de conocerlo. Mi pariente me miró diferente dándome unas palmaditas en la mano, afirmando que alguien capaz de esperar es mejor que quien puede comprar. No confiaba en mi expresión, así que miré mi té. Mi acompañante estaba callado observando al señor con una mirada quieta y real. La oficina era diferente a mi regreso. La energía era de personas avergonzadas compensando siendo entusiastamente normales. Con 12% más de contacto visual. Alguien dejó un café en mi escritorio sin explicación. La estación de la conflictiva fue reasignada. La colega más cercana me preguntó en el almuerzo si estaba bien. Asentí, y ella también pareciendo sincera. Por la tarde la más burlona se acercó arrepentida esperando que supiera que no hubo mala intención. Lo confirmé. Preguntó si ahora me permitían cosas o seguían siendo estrictos conmigo. Antes de responder, él apareció en la puerta. Había aclarado la visita por el cierre formal del caso. Su llegada fue oportuna a la vista de todos. Se acercó a mí. Alguien preguntó al aire qué decía ahora. Miró a la persona y luego a mí, respondiendo con calma que usualmente aceptaba. Pensé en la prenda del armario. Fui a casa y la saqué. Era tan cara, hermosa y excesiva como recordaba. Me la probé mirándome al espejo mucho tiempo. Me quedaba perfecta como siempre sin sentido racional alguno. La usé la noche siguiente cuando salimos, no por presión sino porque quería. Ese deseo fue razón suficiente. Al verme sonrió notando que al fin la vestía. Le pedí no acostumbrarse a ganar. Tomó nota. Salimos sin excusas en una noche tranquila, simple y nuestra. Dejé de usar la farsa no de forma dramática, sino por falta de necesidad. Cuando me presionaban simplemente me negaba funcionando bien. El misterio de cómo una evasión laboral terminó conectada a una cuenta de 2 décadas. Un sueño compartido y un hombre conocido en otra versión de las cosas. Permaneció sin resolver técnicamente. Pero entendí que cualquier vínculo no forzó nada. Cada obsequio fue una oferta que podía rechazar. El aparato fue devuelto, la ropa guardada por semanas, el dinero resguardado sin gastar libremente. Cada puerta abierta quedó así sin empujarme. Él era igual, tenía fotos mías antes de conocerme. Escuchó mi nombre soñando previo al encuentro al amanecer. Sabía inexplicablemente que debía encontrarme haciéndolo y esperando. Nunca se llamó a sí mismo mi pareja, a menos que yo lo mencionara. No usó su riqueza ni las visiones para reclamarme. Llenó formularios, se sentó en cocinas y defendió mi valor. Ante quienes me menospreciaban esperando ser elegido. Inventé un romance para evitar problemas y estos me enviaron al único capaz de protegerme sin intentar jamás ser mi dueño. Deja un comentario diciéndome si merecían lo que les pasó o crees que la venganza debió haber sido aún más dura. Si disfrutaste la historia no olvides darle me gusta y suscribirte para más.